Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. En busca de la felicidad en el trabajo. Una compañía especializada realizó un estudio en varios países, incluido Colombia, sobre las cosas que hacen felices a los empleados de cualquier organización. En segundos hablaremos de la importancia de esto y de cómo puede una empresa promover ese sentimiento entre sus colaboradores. Aranceles provocaron fuerte sacudida en los mercados. Las bolsas de Asia, Europa y también las de Estados Unidos sufrieron hoy duras caídas tras la guerra comercial declarada por Donald Trump. También hubo movimientos en el dólar y en acciones de diferentes empresas. Víctor Grosso nos trae en segundos las cifras de este jueves negro. A la defensa de la Junta Directiva. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, salió al paso de las críticas del presidente Gustavo Petro, quien había descalificado a los codirectores de esta institución por no rebajar la tasa de interés. Les contamos qué dijo Villar en Cartagena. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema del que pocas personas hablan, y es el de la felicidad que un trabajador podría encontrar en la empresa en la cual labora. En realidad muchas personas asocian el trabajo con una obligación que no trae mucho disfrute, pero esto en realidad puede ser diferente. Por eso saludo a Sandra Mateus, coach y directora del portal Ambitors.com, que es el socio oficial de los Awards of Happiness, y nos cuenta de un estudio que se realizó sobre este tema de la felicidad organizacional. Sandra, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Muy buenas noches, Henry, y buenas noches a toda la audiencia de Signo Pesos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es este estudio? ¿En dónde lo realizan? ¿Entre qué tipo de empresas? ¿En qué países lo elaboraron en esta ocasión? Bueno, este estudio es elaborado por Award of Happiness, es uno de los premios internacionales más importantes en felicidad organizacional. Están presentes en 12 países y por ende este estudio se basa en más de 200.000 respuestas de colaboradores de empresas que ya han obtenido un reconocimiento de Award of Happiness que se llaman los dragones en estos 12 países. Este año, en 2025, logramos traerlo a Colombia gracias a una alianza con Ámbito RH, que es un portal colombiano especializado en contenidos para áreas de gestión humana. Y por eso estamos en Colombia este año por primera vez conociendo este informe. ¿Qué se entiende, Sandra, por felicidad organizacional? Bueno, la felicidad organizacional, Henry, es un estado de bienestar integral. Esto es como en cualquier relación, ¿no? Estamos siempre mucho mejor donde nos sentimos bien, valorados, respetados. Cuando no hay eso, mejor salgan corriendo. Entonces, cuando se habla de felicidad organizacional, se habla de un bienestar integral que permite o nos permite a nosotros como miembros de una empresa sentirnos motivados, valorados, alineados con los valores de la empresa. Aquí es importante decir algo y es que no se trata solo de satisfacción laboral. A veces cuando se habla de felicidad, no sé, la fiesta de fin de año, que estemos bien este mes, no, es algo permanente. Y el estudio revela precisamente que las empresas que ponen a sus trabajadores en el centro de las estrategias obtienen mejores resultados. Es decir, la felicidad laboral no es un lujo, no es un concepto abstracto, de hecho se puede y se debe medir. Y este tipo de reconocimiento lo que hace es que le facilita a las compañías esas herramientas para hacerlo y a los colaboradores que se sientan escuchados. Y en este estudio, que por cierto fue muy amplio porque se hizo en varios países, ¿qué tan felices somos, por ejemplo, los colombianos en nuestras empresas? ¿Nos sentimos realmente felices? Bueno, estudios no solamente de Award of Happiness, sino también de otras firmas que vienen analizando esto, no es algo que se haga solo este año. Yo creo que la felicidad laboral se viene midiendo con mayor fuerza de una década hacia acá. Y en general en el promedio de estos estudios se señala que más del 80% de los trabajadores en nuestro país se consideraban felices o se consideran felices en sus trabajos, superando incluso a países como Chile, como Perú. Con lo cual, y esto para mí es bien importante, se pone en evidencia que en Colombia las empresas cada vez son más las que trabajan por construir entornos laborales positivos, abren espacio para que los colaboradores sientan la posibilidad no solamente de ser escuchados, sino de contribuir a una mejor organización.
Vi en el estudio que ustedes realizaron, Sandra, que hay aspectos que también invocan, digamos, esa felicidad entre el sentimiento de los trabajadores, como por ejemplo la inclusión, la diversidad y la sostenibilidad. ¿Por qué estos temas traen ese sentimiento de felicidad a los colaboradores de una organización? Esto es súper lindo porque refuerza aquello que acababa de decir, que esto tiene que ver con una integralidad. Y entonces a los datos me remito. Entonces, de los colaboradores que respondieron el estudio, estos 200.000 respuestas, el 55% de esos colaboradores consideran que la sostenibilidad es un factor clave en su permanencia en una empresa. ¿Esto qué es? Que incluso en las estrategias de atracción y talento, hay personas que prefieren empresas que abiertamente digan tenemos estas y estas políticas, eh, tanto en medio ambiente como en sostenibilidad, como en social, como en gobernabilidad. Esto se llaman los criterios ESG. Y ni qué decir de la diversidad, porque la diversidad y la inclusión no debe ser algo de palabras hacia afuera, sino que debe ser un compromiso, es decir, no debe ser papel, debe ser política y debe ser una práctica tangible que garantice la igualdad de oportunidades para todos. Aquí uno de los datitos, por ejemplo, que nos regala este informe es que los equipos diversos, por ejemplo, cuando tenemos equipos, y no necesariamente de varios países, sino diversos en género, diversos en edad, diversos en opinión, generan o incrementan más bien en un 35% la innovación en las compañías. Veo que además, por ejemplo, del salario, de los incentivos monetarios, una especie que una empresa pueda brindar, también otros temas como, por ejemplo, la capacitación que la empresa le pueda dar a sus trabajadores, ayuda a fomentar esa felicidad, porque es para los colombianos, para los trabajadores, tan importante que su propia empresa lo ayude a edificarse, digamos, intelectualmente. Uy, absolutamente. La formación, que forma parte de las políticas de desarrollo, y este personalmente es un tema que me fascina porque llevo cerca de 15 años en esto, porque no solamente mejora las competencias técnicas, es decir, el hacer específico de esa persona, sino que también influye en temas como la posibilidad de crecer, de proyectarse profesionalmente. Eso impacta en la autoestima, impacta en la seguridad laboral. Cuando un trabajador, cuando yo soy entrenado en competencias, por ejemplo, blandas, que ya para mí no son blandas, sino críticas en las organizaciones, ponerle liderazgo, comunicación, no se está entrenando solo para esa empresa, se está entrenando para su vida y eso es valorado. En este estudio, por ejemplo, se observó que las empresas con formación continua fidelizan hasta un 30% más a sus trabajadores en comparación con otras que no tienen estas estrategias de desarrollo. Y que hay un 65% de personas que afirma que si no hubieran esas políticas de desarrollo, fácilmente se irían a otra organización. ¿Qué otras cosas gana una empresa, digamos, cuando se preocupa y se enfoca en hacer felices a sus trabajadores? Eventualmente, por ejemplo, la productividad, la eficiencia, la rentabilidad de la misma empresa puede incluso mejorar también. Mira, hoy en día la felicidad, hablar de felicidad organizacional o felicidad laboral es un factor estratégico. Debe formar parte de la estrategia de la compañía. No es un lujo. Y como dije al inicio, no es abstracto, se mide. Es un tema, de hecho, que no compete solo al área de gestión humana, compete a todas las áreas estratégicas. Entonces, las empresas que invierten en felicidad laboral, pues fidelizan talento, aumentan la productividad. Se dice que en un 35% se puede aumentar la productividad con personas felices en el trabajo, porque cuando uno está feliz hace las vainas bien. Y cuando hay problemas, bueno, busquémosle, démosle, pero cuando no, es más duro. También cuando se están en una cultura, digamos, alineada con los valores de los empleados, con mis valores, mi propósito, en donde yo siento que soy escuchado, siento que soy respetado, se incrementa también en un poco más del 20% en la toma de decisiones. Es más eficiente la toma de decisiones. Y las organizaciones, último datito, experimentan un 35% menos de conflictos internos. Entonces, fíjate que impacta en todo el ecosistema de una empresa. Una última pregunta, Sandra. ¿Es más fácil lograr ese sentimiento de felicidad en un trabajador que es joven o en un trabajador que ya, digamos, tiene mucha experiencia, es, digamos, un poco más avanzado en edad?
Mira, las diferencias generacionales influyen en la felicidad laboral, pero no determina quién es más feliz. Eh, los trabajadores mayores, de generaciones mayores, valoramos la estabilidad y el reconocimiento, mientras que las generaciones más chicas priorizan, por ejemplo, propósito, flexibilidad, capacitación. En el estudio se refleja, por ejemplo, que el 85% de los que contestaron y eran generación Y o Z habían buscado a ese empleador porque tenía esquemas flexibles de trabajo y oportunidades de crecimiento, mientras que un 72% priorizó porque vio que la empresa tenía formación constante. Entonces, integrar ambas generaciones es un desafío actual, pero cuando se logra, las empresas combinan la experiencia de unos con la innovación de otros, creando entornos más equilibrados y productivos y dándole mayor relevancia a que este tipo de análisis sea tomado por las organizaciones para detectar sus oportunidades de mejora y trabajar más en pro de del bienestar de los trabajadores. Interesante tema, Sandra. Gracias por compartirnos el estudio sobre esto de la felicidad organizacional. Muchas gracias. Con todo gusto, gracias a ti. Y bueno, este informe es abierto, es público para todas las empresas. Ojalá muchas empresas quisieran tenerlo para que puedan mirar ahí los datos exactos y ver eso, compararlo con sus propios datos y ver qué cosas hay para que logremos hacer entornos mucho más felices para cada uno de nosotros. Perfecto, sí señora. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son las ciudades del mundo con el metro cuadrado de vivienda más caro. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. A esta hora llega Víctor Grosso con noticias claves de hoy. Víctor, entiendo hoy hablamos de los efectos que tuvo esta guerra arancelaria de Donald Trump en los mercados, ¿no? Sí, uno de los primeros impactos, inclusive anticipándose a los impactos reales que puede tener esa medida sobre el comercio mundial, pues los mercados se anticipan, venían anticipándose ya, pero hoy se estremecieron, prácticamente la palabra que utilizamos aquí, se sacudieron los mercados ante estas medidas del presidente Donald Trump, inclusive su propio mercado de valores, el mercado estadounidense de valores, y muchos analistas dicen, mire, ese es un mensaje del sector financiero diciéndole a Donald Trump, algo de pronto estamos haciendo mal, algo se nos podría devolver y esto podría impactarnos. Creo que incluso se sacudieron más que otro el resto del mundo. Ya lo vamos a ver. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a ver el efecto de Wall Street. Estos son los indicadores accionarios más importantes. Ya lo anticipaban los futuros. El Dow Jones perdiendo más de 1.300 puntos con una caída casi del 4%. El Standard & Poor's 500 casi 5%. El más afectado, el Nasdaq, casi un 6%. Se desplomaron las acciones de las tecnológicas como Amazon, que tiene mucho comercio internacional y se podría ver afectada por este tema de los aranceles, las acciones de Apple, las acciones inclusive de Tesla, el amigo de Donald Trump y funcionario del gobierno. La industria automotriz sufrieron fuertes caídas, a pesar de que todas esas medidas se supone que ayudarán a proteger y a crecer al más sector automotriz de Estados Unidos. Claro, y uno se pone a mirar por todo el mundo y hay muchos efectos, pero bueno, aquí estamos resumiendo algunas cosas. Otro tema muy importante es el mercado de los commodities. El petróleo se derrumbó hoy casi un 7% por momentos, alcanzando a ubicarse la referencia Brent, que es la principal referencia para Colombia, por debajo de los $70 por barril. Por un lado, por el tema de los aranceles y por otro lado, por una decisión de la OPEP, que no voy a detenerme mucho en ese tema, pero esto es importante, don Henry, ¿por qué? Porque todavía los ingresos fiscales de Colombia dependen en buena medida de los ingresos petroleros. Y el gobierno nacional, aquí lo comentamos alguna vez, en su plan financiero estimó una cotización para el barril de Brent en $74 por barril para este año, y todas las metas del gobierno nacional están calculadas con ese precio, $74 por barril. Mírelo ya dónde está. Si esto se mantiene así por un buen tiempo, esta cotización del petróleo, vamos a tener afugias fiscales en Colombia, y ese es como un coletazo indirecto de todo esto que está ocurriendo. El dólar es algo muy extraño, don Henry. ¿Por qué? Porque en situaciones de estrés, de preocupación, en otros momentos, en situaciones así, y usted lo ha vivido, el dólar tiende a fortalecerse.
y todos los analistas ayer decían, no, si Donald Trump, dependiendo de los aranceles, los impone y son muy fuertes, muy agresivos, y se sacó en los mercados, el dólar se va a disparar, en Colombia se va a disparar, y ocurrió totalmente lo contrario. Es algo muy extraño que todavía están tratando de interpretar algunos analistas. Mire, el DXY, que es el dólar en el mundo, frente a las principales monedas, por momentos estuvo cayendo más de un 2%, al final de la tarde 1,66%, es decir, el dólar debilitándose frente al resto del mundo. Y en Colombia el dólar cayó 15 pesos y tuvo una cotización promedio de 4.131 pesos. Algunos analistas tienen la teoría de que estas medidas de Trump pueden generar recesión económica o desaceleración económica, y la Reserva Federal, que es el Banco de la República de allá, que tiene congeladas también las tasas de interés allí, viendo, es todo lo que se anticipa en los mercados, viendo que la economía se puede enfriar, se puede ralentizar, pues podría reactivar las disminuciones en tasas de interés, y eso le quitaría eventualmente presiones al dólar por el mundo, y por eso el dólar habría reaccionado de una forma distinta a la que esperaban los analistas. Pero veremos qué va a ocurrir en las próximas jornadas. Y la Bolsa de Valores de Colombia arrancó muy a la baja, muy nerviosa a las 8:30 de la mañana, pero después fue cambiando la tendencia. La tendencia al final, nuestra bolsa se recuperó o tuvo una subida de 0,24%. Sí, una de las acciones más afectadas fueron las de Ecopetrol, cayendo casi un 4% a 2.000 pesos, pero más por un tema asociado al derrumbe que presentaba el petróleo. Ecopetrol, pues digamos, depende de la cotización Brent en gran medida. Y dicen muchos analistas que no se golpearon ni la Bolsa de Colombia ni muchas de las bolsas aquí de la región, porque al final Donald Trump no habría sido tan duro, entre comillas, con países como Colombia. Cuando miramos esa tabla de los aranceles, hay otros más afectados que nosotros. Gracias, Víctor. Efectivamente no lo fue, salimos más o menos bien librados, digamos, en esto de las tarifas que impuso, pero precisamente mire, Víctor, y es que a pesar de que Colombia quedó precisamente en el grupo de países con un arancel de apenas 10%, el más bajo entre los que impuso Donald Trump a todos los países, pues muchas empresas en Colombia están preocupadas porque los efectos se pueden sentir en nuestro país. Luis Apolo precisamente averiguó con los gremios cuáles pueden ser esos perjuicios y cómo planean enfrentarlos. El primer impacto del arancel del 10% impuesto por Estados Unidos se sentiría en el campo colombiano y en el negocio de los agricultores. El sector agropecuario exporta cerca de 3.642 millones de dólares en productos como flores, banano, café, aguacate, Hass, tilapia, panela, entre otros. Para cualquier productor que le pongan un arancel del 10%, del 15% o del 20%, pues eso es terrible, porque usted la planeación del negocio la hace con la estabilidad de las reglas de juego. Que de la noche a la mañana le digan, ahora usted va a tener que pagar un sobrecosto del 10%, alguien dirá, no, pero el 10% es muy poquito. No, usted cuando maneja estos volúmenes y unos márgenes tan estrechos, pues el 10% indudablemente es complejo. El aguacate Hass es uno de los productos que más saldría golpeado en sus exportaciones y en el precio de venta. Desde el gremio con los exportadores es precisamente analizar cómo logramos que este tipo de medidas no nos impacten de una manera muy fuerte, y cómo logramos que esos volúmenes que ya se tenían comprometidos para las próximas semanas puedan seguirse exportando. El gremio acuicultor también está pegado del techo porque están en uno de los mejores momentos de exportación de tilapia a Estados Unidos. Analizar cómo va a ser el comportamiento de los compradores y los importadores de nuestro producto en el mercado de los Estados Unidos, que a su vez tiene que ver con cómo se va a comportar la demanda de los productos con los posibles incrementos en los precios. El sector textil tampoco saldría ileso de estos aranceles y están analizando el panorama. Importadores que ya están exportando al mercado americano y que pagan un arancel del 25%. Si a esto le sumamos un 10% adicional, se formaría un 35%, y me refiero a las prendas de vestir que no tienen criterios de origen. Me explico. Las prendas de vestir colombianas que tienen acceso preferencial al mercado americano son las que son hechas con hilo colombiano o hilo americano. Otros sectores como el cafetero, el de las flores y el bananero también están preocupados por lo que pueda pasar en sus mercados y analizan posibles salidas a una noticia que sacude al comercio mundial.
Y en otras noticias, en Cartagena, donde se realiza desde hoy el Congreso de Asofondos, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, respondió a las duras críticas del presidente Gustavo Petro sobre la decisión de la Junta del Emisor de mantener estables las tasas de interés. Como recordamos, el pasado lunes, Petro se fue lanza en ristre, acusando a la Junta de ser uribista, de tomar decisiones políticas y descalificó especialmente a 2 de sus codirectoras. Esto dijo Villar. Mi reacción frente a estas indicaciones es de respaldo contundente a la institucionalidad de una Junta que actúa con criterios técnicos y con un mandato muy claro asignado por la Constitución, el cual consiste en velar por el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política económica general. Ninguno de los miembros de la Junta Directiva, exceptuando el ministro de Hacienda, es representante en su seno de un gobierno o de eventuales partidos de oposición. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Las siguientes ciudades del mundo son las que registran un metro cuadrado de apartamento más costoso, especialmente en las zonas céntricas de su urbe. Hong Kong, allí vale 29.000 pesos el metro cuadrado. En Singapur, 19.000. En Seúl, 18.700. En Shanghái, $17.000. Y en Pekín, $14.000 por metro cuadrado. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.